Bueno, buenas a todos. Hoy vamos a dar la clase de bases de datos. Esta clase la vamos a dividir en tres partes muy diferenciadas y luego haremos una cuarta que será un ejemplo. Ya veremos lo que hacemos. ¿Qué partes vamos a diferenciar? Vamos a diferenciar la parte de base de datos, la parte de web y la parte de Unity. ¿Por qué hace falta hacer esta diferenciación? Vale, cuando nosotros queremos acceder a una base de datos, nosotros tenemos nuestra base de datos programada en un sitio web, tenemos nuestra SQL en un hosting gratuito o de pago, eso da igual, y tenemos Unity. Y desde Unity queremos acceder a esa web. Pues lo que vamos a hacer es desde Unity cargar una página web que tenga un archivo .php, que luego aprenderemos cómo programarlos para bases de datos. Y cuando ya tengamos nuestro archivo PHP, él se encargará de acceder a la base de datos SQL. El PHP escribirá la información necesaria para que Unity la pueda leer. Y por último, Unity cogerá esa información y ya hará lo que sea en el juego. Entonces, tenemos la parte de base de datos en sí misma, la parte de PHP, que va a ser la más larga, por así decirlo, y luego la parte de Unity, que por suerte va a ser facililla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, lo voy a poner aquí, necesitamos un hosting, ¿vale? Un servicio de hosting ya puede ser de pago gratuito. Segundo que quita Hostinger, vale, ya los veo. Este es uno gratuito, ¿vale? Que permite tener un host gratuito. Si básicamente os creáis cuenta, no tiene mucho misterio, es crear una cuenta muy simple. Y le dais a servicio de hosting. Y a la hora de elegir un dominio, en vez de elegir un .es, elegís lo que pone aquí, un .es y .es, que esos son gratuitos. Entonces, una vez que ya lo tenéis, si queréis lo podemos ver cómo existe el dominio. Lo que pasa es que yo aquí tengo un montón de cosas que no tienen sentido. ¿Vale? Nos saldrá nuestra configuración de dominio. Entonces, voy a hacerlo con Hostinger, pero la gran mayoría de servicios tienen la misma opción. Y es, si vamos a bases de datos, tenemos nuestras bases de datos MySQL y el PHP MyAdmin. Entonces, lo que vamos a hacer es, en nuestra base de datos, crear una nueva base de datos y luego en PHP MyAdmin modificarlo. ¿Vale? Entonces, voy primero a la base de datos porque resulta que yo ya tengo dos. Entonces no puedo crear una más, es lo máximo que deja ser una cuenta gratuita, pero bueno. Es tan sencillo como aquí poner un nombre de la base de datos. Los nombres estos solo admiten 5 letras, ¿vale? O sea, no podéis poner uno muy grande, ya veis yo que le he puesto user o Miguel de Miguel porque no sabía que aceptaba solo 5, pero bueno. Y una contraseña. ¿Vale? Estos datos los tendréis que guardar. No pasa nada porque de normal los tenéis aquí. La contraseña sí que tenéis que guardarla. Importante, el nombre de la base de datos y el usuario no es solo esto que pongáis aquí. O sea, no es, por ejemplo, en este caso... Voy a poner un 234 5. No es un 2345, es U571 bla 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 barra baja un 2345. Lo tenéis aquí abajo de todas formas. O sea, siempre que no sepáis cuáles son vuestros datos, lo tenéis aquí. Entonces tenéis el nombre de la base de datos, el usuario, el host y la contraseña que hayáis puesto. Son los cuatro datos que necesitáis tener guardados. Luego veremos cómo usarlos tranquilamente. Así que por ahora nos olvidamos de eso. Entonces, una vez que ya tenemos creada la base de datos, es algo muy sencillo, tenemos que crear una tabla. Y dentro de esa tabla ya podemos hacer todo lo que queramos. Entonces, ¿cómo accedemos a la modificación de base de datos? Directamente desde el tablero le podemos dar a phpMyAdmin, o más fácil, cogemos una base de datos, la que queramos, expandimos la información en este cacho, ya os digo, depende del sistema de hosting que uséis, será de una forma u otra. Y le dais el phpMyAdmin. Esto es una forma muy sencilla de cambiar bases de datos, ¿vale? Entonces, en un principio esto lo tendréis vacío, y esto de aquí a la izquierda. Estas son las distintas tablas que existen dentro de una base de datos. Es decir, en una base de datos tú puedes almacenar una tabla y dentro de cada tabla varias entradas. Por ejemplo, si yo quiero hacer una base de datos que almacene usuarios, yo creo una tabla llamada usuarios y en esa tabla se va a guardar nombre, correo, contraseña, que es el ejemplo que haremos. Nombre, correo, contraseña, muchas cosas. Si luego quiero hacer, por ejemplo, que se guarde también una partida guardada, puedo hacer una tabla que sea partidas guardadas y que solamente tenga nombre de usuario o ID de usuario, ya lo veremos, y datos de la partida guardada. Es decir, cada tabla no es un dato. Dentro de cada tabla pueden ir los datos que queráis, hasta un máximo de que os permita la base de datos, obviamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar a crear tabla para crear nuestra primera tabla y nos aparece esta ventana. Vamos a ir explicando poco a poco. Lo primero, el nombre de la tabla.
intentando poner espacios, no poner acentos, no poner caracteres raros. No, no, nombre muy sencillo. Yo, por ejemplo, voy a llamar usuarios master 2 porque ya tengo una creada del año pasado. ¿Vale? Ya tenemos el nombre. Y ahora aquí tenemos todos los valores que va a poder guardar nuestra base de datos. Entonces, vamos a pensar un poco. Esto ya es un poco para pensar. ¿Qué necesitamos que se guarde en un sistema de usuarios? Pues uno muy simple, que no guarde mucho. Necesitamos que guarde el ID del usuario, un ID único, que se le asigna automáticamente, ¿vale? Para luego poder acceder de forma más fácil a todo lo que sea con ese usuario, porque así, por ejemplo, si yo quiero hacer otra tabla de puntuaciones máximas, no tengo que guardar el nombre de usuario, que es una string, y eso gasta. Con guardar un entero me sobra. Necesitaremos también el usuario. Necesitaremos la contraseña y el correo. Por ahora con eso nos va a valer. No vamos a hacer... Se pueden hacer más campos estilo última conexión, una forma de recuperar contraseña, etcétera. Pero por ahora lo vamos a dejar sencillo. Entonces, en nombre ponemos el nombre de las cosas que vamos a poner. Hemos dicho que queríamos hacer un ID, un usuario. Uy, perdona, que voy a poner en silencio el móvil. Ya. Un usuario, una password. No pongo contraseña por lo de no poner ñes, intentando no poner acentos, eso he hecho siempre. Y correo. Podemos poner mail o lo que sea. Entonces vamos una por una. El tipo define el tipo de variable que va a guardar. Como en Unity y C Sharp tenemos int, string, pues aquí tenemos también el valor int, el valor varchar, que varchar es como una string, el valor text, que es como una varchar pero que ocupa mucho, date, que es una fecha, luego si os metemos en enteros tenemos tiny int, small int, medium int, big int. Básicamente son valores cada vez más pequeños o más grandes que puede tomar. Entonces, si por ejemplo no sabéis cuánto ocupa un big int, simplemente vais a Google SQL big int y tenéis una tabla de qué valores puede guardar. Por ejemplo, un tiny int puede guardar desde 0 a 255 y ocupa un byte. Un entero normal, pues desde menos 2.000 millones hasta 2.000 millones, que es un entero de 32 bytes, o sea, de 64 bytes, perdón, que usamos siempre. No, de 32 bytes. Y uno de 64 bytes, o de 8, o sea, 64 bits u 8 bytes, ya almacena valores muy brutos. Como va a ser un ID de usuario y no creo que nuestro juego vaya a tener más de 2.000 millones de usuarios, vamos a poner un entero. ¿Vale? Entero. Longitud valores lo dejamos vacío por ahora porque este no vamos a usarlo. Predeterminado, ninguno. Predeterminado es el valor que toma si a la hora de crear un nuevo usuario no le decimos qué ID queremos. Entonces podemos decirle que tenga uno personalizado, podemos decir, mira, si no tenemos ninguno, pon un 3. O vamos a decir null, que sea vacío. No vamos a decir ninguno, ahora veremos por qué. Bueno, current timestamp lo que hace es, si fuese tipo fecha, bueno, timestamp, guardaría cuando se crea. Por ejemplo, para saber cuándo se ha creado, pero ponemos ninguno. Cotejamiento lo dejamos vacío porque esto es para strings y tal, ASCII, UTF, no lo necesitamos. Atributos, aquí ya empezamos a hacer cosas chulas. Por ejemplo, tenemos binario, un signet set 0 fill, on update current timestamp. Binario quiere decir que se guarda en binario, ceros y unos y lo devuelven ceros y unos, ¿vale? On update current timestamp lo que quiere decir es que cada vez que actualicemos una columna, se guarde este valor. Pues por ejemplo para última vez modificado o cosas así puede estar bien. Yo por ahora en videojuegos nunca lo he usado, pero bueno, existe. Y un signet lo que hace es lo siguiente. Nosotros tenemos que un entero guarda 4 bytes. Es decir, que va desde menos 2 elevado a 31 bytes hasta 2 elevado a 31 menos 1 números, perdón. Entonces va desde menos 2.147.483.648 hasta 2.147.483.647. Si le decimos un signet, lo que dice es, este valor negativo no va a existir nunca. Entonces todos estos valores se pasan a positivos. Entonces en vez de ir desde menos 2.000 millones hasta 2.000 millones, va desde 0 hasta 4.000 millones 294.000, lo que sea. Uy, perdón, estoy resfriado. Uy, perdonad. Vale, entonces vamos a ponerlo un signet porque en un principio el ID de usuario no debería tomar valores negativos en ningún momento. Entonces vamos a poner atributos un signet. Un signet 0 fill es que quita el 0, pero bueno.
Nulo lo que hace es permitir que este valor sea nulo, es decir, no que sea cero, sino que sea nulo, que no exista. Pero bueno, se lo quitamos. Índice, parte importante. Full text no lo vamos a ver porque es especial. Vamos a ver estos. Los índices lo que te permiten es buscar más rápido a lo largo de la tabla. Entonces, un índice primario te dice que este es lo primero por lo que tiene que buscar. Es decir, la base de datos se va a organizar de tal manera que las búsquedas por índices primarios sea muy eficiente. Entonces, nos viene bien que sea primario. Unique quiere decir que es único. Básicamente que no puede haber dos usuarios con el mismo ID, lo cual nos viene bien. Entonces podemos poner también que sea único. Y un index, que es lo que nosotros queremos, es que sea primario y único. Es decir, que sea muy optimizado para buscar por la tabla, que podamos hacer búsquedas muy rápidas en otras tablas usando el ID de este, y también que sea único. No queremos que se repita el ID de un usuario. Vale, pero ahora tenemos un problema. Aquí no le estamos diciendo que sea el valor 0, 1, 2, 3, entonces en cada búsqueda tendríamos que ver cuántos usuarios hay, coger el número y decir que el siguiente usuario sea ese número más 1, lo cual puede dar errores de que justo dos navegadores estén conectando a la vez, coñazo. Entonces para eso existe este valor. Este valor, autoincrement, lo que hace es, tiene aquí como es un entero, cuando metamos el primer usuario, va a hacer que esto valga 1. El siguiente valdrá 2, el siguiente valdrá 3, el siguiente valdrá 4 y así hasta que se gasten. Problemas que tiene lo de autoincremental. El primero es, si yo creo un usuario, se guarda en la posición 1, creo un usuario, se guarda en la posición 2 y borro el usuario número 1, el siguiente no se crea en el 1, se crea en el 3. Básicamente, internamente tiene un número que se llama autoincremental, literalmente, y va aumentando de uno en uno. Y lo que hace es, cada vez que quiere guardar un nuevo, coge ese número, lo mete como el ID y lo aumenta en 1. Fin, no tiene más misterio. Problema número 2. Si yo quiero hacer una limpieza de la base de datos, lo que tengo que hacer es quitar usuarios del medio, ir moviendo todos los IDs hacia la izquierda, por así decirlo, para llenar los huecos vacíos. Y luego hay una forma de modificar el número autoincremental, porque si no, seguiría. Pues si tenía 20 usuarios y he borrado 10, el siguiente no va a ser el 11, va a ser el 21, porque es donde se había quedado guardado. Luego veremos cómo modificarlo. Comentarios es texto que queramos poner nosotros plano para leer a la hora de ver la tarea y decir, pues mira, esto es el ID de usuario, esto es el nombre de usuario, esto es la contraseña guardada usando una encriptación de bla 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 bla. ¿Vale? Y por último, estas tres filas no se suele usar. El MIME type no hace falta usarlo y el transformación de navegador tampoco hace falta usarlo. O sea, no lo vamos a ver por ahora, ¿vale? Entonces, ya tenemos nuestra variable ID. Vamos con el usuario. El usuario ya no es un entero, es una cadena de texto. Entonces, cadenas de texto vamos a hacer como antes. Vamos a strings y vemos char, varchar, tinytext, text, medium text y long text. Si vamos aquí y buscamos, por ejemplo, SQL long text, igual que antes, vemos también, en este caso, una respuesta de cuánto es capaz de almacenar. Pues puede almacenar hasta 4.000 millones el long text o 255 el tinytext. También podemos hacer otra cosa, y es elegir un varchar, y ahora aquí decirle, pues mira, tú vas a guardar 12 valores. Esto lo que hace es guardar un máximo de 12 caracteres. Yo suelo usar siempre 255, porque es un número más redondo y bueno, no hay ningún problema. Pero si queréis hacerlo muy optimizado, podéis decir, pues mira, el usuario yo voy a permitir que tenga como máximo 24 caracteres. Pues bueno, lo podéis poner, ¿vale? Yo no lo suelo poner, porque no importa. Predeterminado ninguno, cotejamiento ninguno, atributos ninguno, nulo ninguno, índice nada, 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 nada. Ya no hace falta poner nada más en usuario. En contraseña lo mismo, exactamente lo mismo, y en correo exactamente lo mismo. ¿Vale? Con esto ya tendríamos nuestra tabla. Tiene su nombre, tenemos los 4 datos que queremos guardar, tipo int, varchar, varchar, varchar. Int va desde menos 2 millones hasta, desde menos 2.000 millones hasta 2.000 millones, y como es un signet va mucho más. Y estos, como son varchar, pues no hace falta que pongamos nada más. Muy sencillito. Si vamos a guardar ahora, aquí nos aparece ya nuestra nueva tabla. Vamos a darle. Si vamos a examinar, que nos sale así una X, nos ha devuelto un conjunto de valores vacío, es decir, 0 columnas. Y ya empezamos a ver aquí un poco de código SQL. Ahora veremos todo lo que significa esto y veremos todas las funciones que hay, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la estructura que nos permite ver el ID, el usuario y el paso, o sea, nos permite ver de qué se compone la base de datos. Pues tenemos el atributo un signet,
auto increment, podemos cambiar, eliminar, esta es clave primaria única, bla 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 bla. Es decir, tenemos varias cosas. Tenemos aquí SQL, que es a donde nos meteremos para aprender a programar SQL, muy sencillito. Tenemos insertar para poner nuevos valores a mano, es decir, yo quiero meter, yo qué sé, un usuario con el ID número 3, el nombre yo qué sé, y le damos a continuar y lo metemos. Exportar e importar es para meter bases de datos directamente, para guardarlas si queremos cambiarlas a otro dominio, etcétera, pues está haciendo segundos. Seguimiento nos permite saber decir, pues mira, a partir de ahora cada vez que se haga un insert, lo vas a guardar. Entonces de esta forma va guardando todo lo que se ha ido haciendo en la base de datos. ¿Vale? Por ahora no lo vamos a usar porque no nos importa. Y operaciones. Aquí tenemos dos funciones en color rojo. Y son muy importantes y que no tenemos que usar casi nunca. Truncate borra la tabla. Literalmente la deja vacía. O sea, si teníamos 10 usuarios se queda 0, la reinicia. Y drop la borra, desaparece de aquí, deja de existir la tabla. ¿Vale? Luego tenemos, a ver si estaba por aquí, auto increment, aquí lo veis, es el valor en el que está. Esto lo que significa es que el siguiente usuario que se va a meter va a empezar con el ID número 1. Si vamos a continuar, o sea, si lo vemos en 3, cualquier usuario que metamos se meterá con el número 3 y luego el 4, 5, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, aquí vamos a cambiar cositas de la tabla. Pero por ahora no lo vamos a necesitar, así que, bueno, y aquí tenemos el order by, pero ahora veremos lo que significa todo esto. Entonces vamos a empezar con SQL. Voy a meter un poco de zoom para que lo veáis mejor. Vale, yo creo que aquí sí verá bien. Vale, aquí abajo nos ponen las sentencias más usadas normalmente. Entonces, vamos a ir viendo una a una. Son select, estas dos, para buscar dentro de la tabla de la base de datos. Insert, para insertar un nuevo usuario. Update, para modificar un nuevo usuario. Y delete, para borrar. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ver primero la sentencia insert. De normal la select es la que más se usa, pero vamos a ver primero la insert para tener un valor dentro de la base de datos. Entonces, como vemos aquí tenemos la sentencia es esta tal cual, y vemos que tiene un insert into, que son dos palabras que poner siempre, nombre de la base de datos, luego entre paréntesis, tenemos qué valores vamos a meter el ID, el usuario, la password y el correo, y qué valores vamos a meter. ¿Vale? ¿Cómo se programa esto desde cero? Para que lo veáis. Decimos, a ver, vamos a meter insert into. Es decir, ¿en qué tabla lo queremos meter? En usuarios master 2. Queremos meter, pues voy a meter solamente el usuario, la password y el correo. No voy a meter el ID. Y te los voy a dar en este orden, ¿vale? Es importante esto del orden, ahora veis por qué. Ya se pone values. Y aquí entre paréntesis vamos a poner qué valores. Pues al usuario, ¿qué nombre le vamos a dar? Usuario 1, por ejemplo. A la contraseña le vamos a dar el valor contraseña. Esto como ya es una contraseña podemos usar acentos. Y el correo vamos a usar, yo que sé, @gmail.com. Luego veremos cómo hacer que los correos siempre funcionen, o sea, que no se vaya, alguien ponga un correo sin arroba o cosas así. ¿Vale? Si le vamos a continuar ahora, intenta ejecutar la sentencia. Como ves, nos da un error. Near usuarios master 2. Usuario values. Vale, que nos pilla mal algo, no sé, que seguramente las comillas, porque aquí usa unas comillas un poco extrañas. Entonces, voy a copiar la que hay, voy a quitar el ID, que no lo vamos a usar, y en values voy a volver a meter los usuarios. O sea, los datos, perdón. Voy a usar esta comilla porque si no, usuario 1, coma, contraseña. Uy, perdón, es este acento, no, este. Luego en PHP no hace falta hacer tantas movidas de acentos, ya veremos cómo en PHP es mucho más fácil luego hacerla. Y @gmail.com. Vale, si vamos a continuar. Vale, aquí hay que ponerlo con comillas.
Es que en SQL, en esta pestaña, si lo pones con comillas sí te lo cuenta como que es algo de la propia base de datos, y si lo metes con comillas normales te lo cuenta como que es un usuario normal, o sea, como que es un string, ¿vale? Es muy raro, esto nunca lo usaremos, nunca usaremos esto, ya lo veréis luego cómo se hace. Entonces, ahora ya nos ha dicho, vale, una fila insertada, el ID de la fila insertada es 1, ya nos dice cuánto tiempo tarda en insertarse. Si le damos ahora a estructura, no, a examinar, tenemos aquí nuestro usuario, y podemos desde aquí modificarlo, cambiar cosas, etcétera, ¿vale? Pero ahora ya podemos mirar el resto de sentencias. Entonces, vamos a empezar con la sentencia select. Select funciona de la siguiente manera. Select qué queremos seleccionar, from qué tabla queremos buscar, where se cumpla una condición, o sea, esta condición sea true. Entonces, asterisco quiere decir que se seleccione todo, ID, usuario, password, correo, de nuestra tabla. Where 1 quiere decir todos los valores. ¿Por qué? Porque 1 siempre es true. Básicamente, si ejecutamos esto, nos devuelve plop, un usuario, ¿vale? Lo que voy a hacer es meter un nuevo usuario para que sea más fácil de ver algunas cosas. Un segundo, usuario 2, password, por ejemplo, correo @hotmail.com, por poner un poco de variedad, ¿vale? Entonces vamos con la sentencia select. Si ya le doy a seleccionar todo, continuar ahora, ¿vale? Ya nos dice, pues mira, los dos usuarios, y nos da el ID, el usuario, el password y el correo. ¿Qué pasa si ahora yo le digo select? Y en vez de que coja todo, le digo selecciona usuario. Perdón, un segundo. Así, usuario. Nos da los dos nombres de usuarios, ¿vale? La primera parte del select, entonces ya vemos que lo que nos permite es elegir varias cosas. Si le dais a la segunda pestaña de select, os pone cómo sería si queremos seleccionar varias cosas. Entonces, si por ejemplo yo quiero seleccionar el usuario, como lo hemos visto hasta ahora, usuario, y también quiero seleccionar el correo, pues pongo también correo, y automáticamente nos da el usuario y el correo. Vale, vamos a modificar ahora la sentencia where. Si en vez de que nos devuelva a todos, queremos que nos devuelva, por ejemplo, el usuario con el ID 1, por ejemplo, pues ponemos where ID igual a 1. No es igual como en C#, ¿vale? Esto es lo raro de SQL, es un solo igual. Y nos devuelve solamente el que tiene ID igual a 1. Si queremos que nos devuelva que tiene ID igual a 1 y usuario igual a usuario, por ejemplo, la sentencia es ID igual a 1 and, se escribe con letras tal cual, usuario igual a usuario 1. Si vamos a continuar ahora, nos debería salir 1, que es perfectamente este, ¿vale? Si os fijáis, aquí nos pone un limit. Limit es una función, o sea, a la sentencia select, perdón, se le pueden añadir dos funciones. Una es limit al final del todo, y limit nos lo permite pasar con un valor numérico o dos. Si nosotros ponemos limit 5, lo que nos quiere decir es dame los 5 primeros resultados. Si ponemos limit 10, dice los 10 primeros resultados. Y si ponemos resultado 5,10, lo que quiere decir es cógeme el resultado número 5 y a partir de él dame 10 resultados. Entonces lo que podemos hacer esto es podemos hacer listas de usuarios. Ponemos esto que vaya desde de 10 en 10 hasta 10. Entonces decimos dame desde 0 hasta 10. O desde 1 hasta 10. Luego desde 10 de 10 dame 10. Desde 20 dame 10. Desde 30 dame 10. Y podemos ir cogiendo, en vez de todos los usuarios de golpe, de 10 en 10. La otra sentencia es order by. Order by lo que nos evita es decir por qué va a estar ordenado. Esto lo podemos hacer muy fácil si aquí en examinar veis esto de aquí. Perdón, si damos clic aquí nos ordena por ID hacia arriba y por ID hacia abajo. Si os fijáis, si queremos que nos lo ordene así, ya nos está añadiendo un order by, nombre de la columna, no hace falta que pongáis esto, con poner ID sobra, ascendente. Esto quiere decir ascendente, es decir, hacia arriba. Si lo ponemos al revés, descendente.
Y lo mismo con strings, podemos ordenar por strings ascendente o descendente, por password ascendente o descendente. ¿Vale? Muy sencillito. Vale, nos quedan dos sentencias, la update y la delete. Update, ¿cómo funciona? Update, nombre de la tabla que queremos modificar. Set, que queremos modificar. Where, que queremos que se cumpla para modificar. ¿Cómo se escribe esta sentencia? Muy fácil, no te decimos, a ver, queremos modificar la tabla usuarios master 2. Queremos que se le ponga la variable usuario, se ponga como usuario 123 y queremos que esto se ocurra solo cuando el ID sea igual a 1. Es decir, ¿esto qué va a hacer? Va a coger esta sentencia, el ID igual a 1, y en todos los que se cumpla va a hacer que usuario sea igual a usuario 123. Si le damos a continuar, nos dice una fila afectada, y si ahora miramos nuestra base de datos, vemos que donde el ID es igual a 1, que era lo que habíamos puesto para modificar, el usuario se ha convertido en usuario 123. ¿Vale? La sentencia update no tiene más que esto. Set, lo que queremos modificar, con comas podemos separar para modificar varias cosas. Where, que queremos que se modifique. Y delete. Delete es la más fácil. Es borra de esta base de datos donde se cumpla esto. Delete from, nombre de la base. Where, pues yo que sé, where id igual a 2, por ejemplo. Te avisa de que realmente desea borrar todo esto o aceptar. Borrada, si le damos a examinar, solo nos queda una fila. Pero, fijaos una cosa muy interesante. Si ahora le doy a insert y le digo insértame un nuevo usuario con los valores usuario 2, pass y correo. Ahí no voy a poner @hotmail.com porque es perder el tiempo. Si ahora voy a examinar, fijaos lo que ocurre. No ha puesto id igual a 2. ¿Por qué? Porque como hemos visto, el id igual a 2 ya lo ha usado. El siguiente es el 3 y va a usar el 3. Si vamos a operaciones, vemos que el autoincrement ahora es 4. Si yo borro el 3 y el 1, el siguiente que meterá seguirá siendo el 4, porque esto no se ha modificado para nada. ¿Vale? Esto es importante tenerlo en cuenta porque si no, siempre puedes decir, oye, ¿por qué me está poniendo el usuario 20 si no tengo ningún usuario? Pues a lo mejor es porque antes has metido 19 que has borrado luego. ¿Vale? Esto es todo lo que necesitamos saber de bases de datos, o sea, de SQL. ¿Vale? Entonces, voy a parar un segundo de grabar y ahora vamos a empezar con programación en PHP. Entonces,